Introducción a El tiempo y la familia. Die Zeit und die Familie. Bienvenidos a esta nueva lección de alemán para principiantes. Hoy vamos a explorar dos temas fundamentales para nuestra comunicación diaria: el tiempo y la familia. Die Zeit und die Familie. Estos conceptos son esenciales para poder hablar sobre nuestras rutinas, nuestras relaciones y el mundo que nos rodea. Aprenderemos cómo referirnos a los diferentes miembros de la familia en alemán y cómo expresar el tiempo en distintas situaciones. Antes de comenzar, quiero que te hagas estas preguntas. ¿Cómo le dirías a alguien en alemán qué hora es? ¿Sabrías presentar a los miembros de tu familia usando las palabras adecuadas en este idioma? ¿Podrías decir cuándo es tu cumpleaños o hablar sobre eventos pasados y futuros? ¿Cómo describirías la rutina diaria de un familiar usando expresiones en alemán? Si aún no puedes responder con seguridad, no te preocupes. Eso es precisamente lo que aprenderemos en esta lección. Exploraremos vocabulario clave, expresiones comunes y algunos trucos para recordar mejor los términos en alemán. A lo largo de este video, veremos vocabulario clave, estructuras gramaticales y ejemplos prácticos para que puedas hablar de estos temas con confianza. Aprenderemos a construir frases básicas y a familiarizarnos con el uso del tiempo en distintas situaciones, como describir actividades cotidianas, hablar de planes futuros y recordar eventos pasados. También conoceremos cómo se estructuran las oraciones en alemán cuando se habla de la familia y el tiempo. Recuerda que el aprendizaje de un idioma es como un viaje. Cada nueva palabra y expresión nos acerca más a la meta de comunicarnos con fluidez. No te preocupes si al principio algunas palabras parecen difíciles, lo importante es practicar y repetir hasta que se vuelvan naturales. Así que prepárate, relájate y disfruta del proceso. Empecemos. En esta lección aprenderemos vocabulario relacionado con la hora, los momentos del día y algunos términos familiares en alemán. Estos conceptos son fundamentales para poder expresar horarios, describir actividades diarias y hablar sobre nuestra familia. Pongamos atención a la pronunciación y al significado de cada palabra. Recuerda que en alemán la estructura de la hora es diferente a la del español y algunos términos tienen usos específicos. Comencemos. En alemán hay varias formas de expresar la hora. Veamos algunos ejemplos. 3:15. Se puede decir 3:15 Uhr. o Viertel nach 3. La primera forma es más directa y numérica, mientras que la segunda es más común en el habla cotidiana y significa un cuarto después de las 3. 6:45 se dice 6:45 Uhr. pero también Viertel vor 7. lo que significa un cuarto para las 7. 7:3 se expresa como 7:03 Uhr. es decir, 7:3. 11:30 se puede decir 11:30 Uhr. o simplemente 11:30. que significa media antes de las 12. 13 horas se dice 13 Uhr. en el formato de 24 horas o 1 Uhr. que corresponde a la 1 en un formato de 12 horas. Es importante recordar que en el alemán cotidiano las fracciones de hora Viertel nach, halb, Viertel vor. se usan con frecuencia. Practiquemos con más ejemplos en clase. Ahora veamos cómo referirnos a diferentes momentos del día. Mitternacht. Significa a medianoche. Jetzt. Se traduce como ahora. Mittags. Significa cada mediodía. Am Mittag. Se usa para decir al mediodía. Vormittags se refieren a antes del mediodía. Nachts. Significa de noche. Estos términos son esenciales para describir rutinas diarias, como a qué hora comemos, estudiamos o dormimos. También es útil conocer palabras relacionadas con el tiempo pasado y la rapidez. Ja. No significa año. Vorgestern. Es anteayer. Gestern. Significa ayer. Eilig. Significa apresurado. Ahora se traduce como desde. Por último, aprenderemos algunas palabras importantes sobre la familia. Der Bruder. Significa hermano. Die Eltern. Significa padres. Der oder die Verwandte. Se traduce como pariente. Estos términos nos ayudan a describir a nuestros familiares y a hablar sobre nuestra vida personal en alemán. Muy bien, ahora que hemos visto estas palabras, es momento de practicarlas. Recuerda que la mejor forma de aprender es usarlas en oraciones y repetirlas en voz alta. En esta lección aprenderemos los números del 1 al 10 en alemán. Los números son fundamentales para comunicarnos en cualquier idioma. Los usamos para decir nuestra edad, indicar la hora, contar objetos y muchas otras situaciones cotidianas. En alemán, los números tienen una pronunciación particular que debemos practicar con atención.
Escuchemos cada número y repitámoslo en voz alta. Veamos los números uno por uno. 1. Se pronuncia eins. Es el número 1 y se usa en muchas expresiones, como una vez, einmal. 2. Se pronuncia zwei. Cuidado, en algunos dialectos del sur de Alemania, Austria y Suiza, se pronuncia zwo en lugar de zwei, especialmente en contextos telefónicos, para evitar confusión con el número 3. 3. Se pronuncia drei. Es el número 3. 4. Se pronuncia vier en alemán estándar. 5. Se pronuncia fünf con una vocal más cerrada en comparación con el español. 6. Se pronuncia sechs. 7. Se pronuncia sieben, pero fíjate que en algunas conjugaciones se acorta a sieb, como en 70, 70. 8. Se pronuncia acht, con un sonido similar a la J española. 9. Se pronuncia neun. 10. Se pronuncia zehn. Para memorizar estos números, podemos: primero, asociarlos con imágenes o situaciones cotidianas, por ejemplo, contar objetos en casa. 2. Repetirlos en voz alta varias veces, asegurándonos de pronunciar bien cada uno. Tercero, practicar con ejercicios numéricos, como contar del 1 al 10 y luego al revés. Además, es importante notar que a partir del número 13, los números en alemán siguen un patrón especial en el que la unidad se menciona antes que la decena, pero eso lo veremos más adelante. Muy bien, ahora que conocemos los números del 1 al 10, practiquémoslos juntos, repitamos cada número en voz alta y hagamos algunos ejercicios para reforzar el aprendizaje. Ahora, continuaremos con los números en alemán, avanzando del 11 al 20. Estos números son importantes porque a partir de ellos empezamos a ver ciertos patrones que nos ayudarán a aprender los números mayores con más facilidad. En alemán, los números del 11 al 19 tienen una estructura especial que debemos memorizar, mientras que el 20 sigue un patrón que nos servirá para aprender las siguientes decenas. Escuchemos y repitamos cada número con atención. Veamos cada número y su pronunciación correcta. 11. Se pronuncia 12, 13. Se pronuncia. 13, Aquí vemos el primer patrón. 13, Combina drei, 3 y sen, 10. 14. Se pronuncia. 14, Sigue el mismo patrón, vier, 4 más sen, 10. 15. Se pronuncia 15, combinando fünf, 5 y sen, 10. 16. Se pronuncia, 16, pero nota que cambia. Sex pierde la S antes de sen. 17. Se pronuncia 17, y también cambia, ya que sieben pierde la N. 18. Se pronuncia 18, 19. Se pronuncia 19, 20. Se pronuncia. 20, Aquí terminamos en zig en lugar de zen, lo que indica el cambio de decena. Podemos notar varios patrones en estos números. 1. De 13 a 19, combinamos el número base con 10. 2. Los números 16 y 17 sufren pequeñas modificaciones, eliminando letras para facilitar la pronunciación. Tercero, a partir de 20, los números cambian su estructura y terminan en sig en lugar de sen. Algunas estrategias para recordar estos números son agruparlos en pares y repetirlos en voz alta, escribirlos y leerlos varias veces, relacionarlos con objetos, contar cosas en casa con estos números. Muy bien, ya conocemos los números del 11 al 20. Ahora practiquemos diciéndolos en voz alta y formando frases con ellos.